soy doctora en estudios árabe islámicos por la Universidad de Sevilla, la Universidad de Harvard y la Universidad de Macao, y actualmente soy profesora de la Universidad Pablo de Olavide en el Departamento de Traducción e Interpretación. El título de la ponencia que os traigo es La comunicación política y social a través de la caricatura en la primavera árabe siria. Por lo general, la primavera árabe es un fenómeno político y social que constituyó en el mundo árabe en general para replantear una serie de cosas. Como todo el mundo sabemos, surge en diciembre de 2010 en Túnez y se extendió a distintos países como Egipto, Yemen, Libia o Siria. En este contexto, la caricatura se abre un campo bastante importante, puesto que se consolida como expresión gráfica y también se convierte en arte de resistencia para reivindicar los diferentes hechos que estaban ocurriendo. Por tanto, los objetivos de este trabajo son analizar el desarrollo de la caricatura en Siria, estudiar su exposición como arte de resistencia en la sociedad y ver cómo estos dibujos se convirtieron en herramientas de resistencia. En cuanto al material y los métodos, tenemos que decir que se han utilizado caricaturas del caricaturista sirio Ali Farsad, puesto que es un hombre que cuenta con más de 15.000 caricaturas a sus espaldas. Y en cuanto a la metodología, se ha utilizado un método cualitativo, puesto que es una aproximación teórica del estado en cuestión, y también se ha usado un método visual etnográfico que permita estudiar el dibujo viendo que lo que ocurre es dentro. Del mismo modo, esto se ha complementado con una teoría fundamentada, puesto que también hemos hecho una recolección de datos que se han ido comparando a lo largo de todo el proceso. En cuanto al desarrollo de la caricatura árabe en Siria, tenemos que decir que surge a principios del siglo XX y surgen algunos diarios, como era Arraoui, pero digamos que con la llegada del Baath al poder en los años 60, estas revistas acaban desapareciendo. No obstante, los caricaturistas siguieron dibujando, obviamente, pero lo hacían para diferentes revistas y también hay que tener en cuenta que lo hacían de una manera clandestina. ¿Qué quiere decir esto? Utilizaban una serie de símbolos y una serie de referencias, los cuales, digamos, daban una sensación un poco de libre interpretación, evitando así la censura y pudiendo criticar la situación que tenían. No obstante, ¿qué ocurre cuando llega la primavera árabe? Cuando llega la primavera árabe, todo esto, digamos, se transforma. ¿Qué quiere decir que se transforme? Da lugar a que la caricatura deja de ser un elemento, digamos, que utilice la simbología y unos temas precisos y determinados, es decir, en un primer momento, al utilizar simbología podría ser intercambiable en cualquier país del mundo árabe, pero con el desarrollo de la primavera árabe todo esto se vuelca a que por primera vez aparecen representados lo que son los propios presidentes. Este hecho supone un acto revolucionario, en tanto que era por la primera vez que se representa de una manera directa a los presidentes. Si nos centramos en el caso de Siria, es la primera vez que vemos representadas, por ejemplo, caricaturas a Bashar al-Assad. Este caso se observa en el caricaturista que estamos tratando, en Ali Farsad, pero también lo podemos ver en otros caricaturistas. En el caso de Ali Farsad podemos decir que además la historia es bastante curiosa, puesto que llegó a entablar una relación con Bashar al-Assad de amistad en los años 90 y en el año 2000, con la llegada de Bashar al-Assad al poder, se le permitió abrir un periódico, digamos, independiente, que era Domar. Pero como hacía críticas cada vez más directas al presidente, este periódico acaba cerrando en el año 2000. En cualquier caso, Ali Farsad, motivado con el desarrollo de la primavera árabe, empezó a dibujar y a criticar al presidente. Esto tuvo varias consecuencias negativas para el caricaturista, lo cual supuso que fuera la noche del 25 al 26 de agosto de 2011 secuestrado y apaleado por el presidente para que no pudiera, digamos, seguir dibujando. No obstante, logra salvar su vida, logra recuperarse y en la actualidad podemos ver que aún hoy por hoy sigue reivindicando esas caricaturas de algún modo y sigue haciendo esa crítica tanto a la política internacional como nacional de la situación del propio país. Por tanto, podemos ver cómo existe una representación de las relaciones internacionales de algún modo, así como también de la geopolítica representada a través del dibujo. Teniendo en cuenta esto, he seleccionado una serie de caricaturas para analizarla con vosotros y mostrar que cómo la evolución de la caricatura ha sido tal hasta llegar a la primavera árabe, convirtiéndose verdaderamente en un hecho de comunicación y de reacción tanto política como social. En la primera imagen podemos ver cómo aparece un trono con una mano que sobresale. Esto quiere recalcar, por tanto, la perpetuación del trono de los presidentes. Podemos ver que es impersonal y no pasa absolutamente nada. Si nos vamos a la primavera árabe y vemos este tipo de caricaturas, podemos ver ya a Bashar al-Assad. Por ejemplo, en esta vemos cómo Bashar al-Assad quita del calendario una hoja y podemos vislumbrar
y podemos vislumbrar al Janis, es decir, el jueves, como eso va saliendo, mientras él mismo se tapa los ojos. Por otro lado, aquí tenemos también la caricatura la cual supuso esa brutal paliza que acabo de comentar, en la cual vemos cómo Bashar al-Assad y Gaddafi tratan de escapar juntos de lo que era realmente sus países, ¿no? Un poco mostrar cómo esa historia, digamos, de abandonar el país con el fin de dejarlo hacia una transición democrática, ¿no? Por otro lado, vemos también cómo hace un homenaje a esa gente que ha cobrado la vida y cómo muestra también la fuerza de Siria a través de esta imagen, ¿no? Vemos un monstruo que se compone de todas esas víctimas que persigue a un soldado que sale huyendo, ¿no? Como en tanto que quiere simbolizar la fuerza de Siria, que es capaz de todo a pesar de todas las víctimas que ha tenido, diciendo que esas víctimas no ha sido en vano, sino que es una lucha contra el régimen que llevan asolando durante tanto tiempo. Por otro lado, el Bashar al-Assad sigue siendo criticado y lo muestra como un ser pasivo, ¿no? Como se ve en la siguiente imagen, en la cual está grabándose en televisión dando un discurso, mientras fuera vemos actualmente cómo sigue la guerra y cómo sigue el conflicto, ¿no? Por otro lado, los niños de la guerra, que precisamente es uno de los símbolos más característicos de la caricatura árabe, ¿no? Los niños como verdaderas víctimas de los conflictos que suceden en Oriente Medio, ¿no? Para reforzar ese sentido de la inocencia y de la candidez que pueden llevar los niños, por decirlo de algún modo. En esta concretamente vemos como un niño cae muerto y como de su boca sale un regalo de sangre que dice guay, mientras que el resto del mundo se tapa los ojos, simbolizado con ese hombre y esa bola del mundo, ¿no? Otro símbolo bastante característico dentro de lo que es la caricatura en el mundo árabe por regla general, ¿no? Por tanto, se está utilizando esta imagen como forma de política y forma de crítica geopolítica, viendo cómo la posición internacional pasa un poco de toda esta situación, mostrando que la guerra aún sigue viva. Pues bien, teniendo en cuenta todo esto, pasamos a hablar de lo que son las conclusiones que hemos establecido a lo largo de este trabajo. En primer lugar, hay que hacer reflexión con que la primavera árabe fue un movimiento político y social que supuso una serie de cambios dentro del mundo árabe y cambió bastante muchas cosas que hoy en día siguen viéndose y que ha dado lugar a que haya réplicas, incluso llegándose a llamar por algunos investigadores la primavera árabe 2.0. haciendo Internet protagonista. Internet tiene un protagonismo bastante interesante que no solo se ve tanto en la primavera árabe como en la difusión de estas imágenes, que digamos que es bastante significativa. Por otro lado, la caricatura ha sido un elemento clave desde un momento, ha sido para hacer reír y también para llamar la atención ante diferentes hechos. No obstante, como un elemento de entretenimiento que nos hace reír, digamos que siempre se ha dejado un poco de lado. Sin embargo, con el desarrollo de la primavera árabe podemos ver cómo esa ignorancia de lo que es la caricatura no es tal, sino que más bien se centra en mostrar la verdadera realidad de una forma alternativa, generando a su vez una corriente de opinión. Por lo tanto, podemos decir que también se está generando una lengua en imágenes bastante importante, articulándose a través de unos símbolos precisos y a través de una serie de personajes reconocidos, como es el caso de Bashar al-Assad. Por tanto, también es una herramienta social importante, en tanto que muestra diferentes aspectos de la sociedad, de lo que pasó en la primavera árabe y mostrando la verdadera realidad. Si analizamos los datos, podemos decir que hay más de 3.000 caricaturas del propio presidente Bashar al-Assad, mostrando la evolución a lo largo del conflicto. Por último, decir que el principal aliado ha sido, como he dicho al principio del apartado este de las conclusiones, Facebook y Twitter, que ha promovido que se desarrolle una comunicación alternativa basando a su vez en la difusión de lo que son estas caricaturas y esta lengua en imagen, generando un lenguaje alternativo que permite al mismo tiempo la unidad y la identidad árabe de una manera mucho más exagerada, generando una especie de panarabismo bastante interesante marcada en la imagen. Con todo, cabe decir que la caricatura, por tanto, debe entenderse como una forma de comunicación geopolítica, así como también de comunicación política, puesto como acabamos de ver, la posición internacional es bastante criticada a lo largo de todo el proceso. Pues bien, esta ha sido mi intervención, espero que os haya gustado, espero que la hayáis disfrutado y si tenéis alguna duda o alguna pregunta, queda a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchísimas gracias por vuestra atención y seguimos por el Congreso. ¡Hasta pronto!